Paz de Dios, hermanos. Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy de hermenéutica bíblica, la sesión número 6. Y hoy cubriremos algunas cuestiones que tienen que ver con el concepto de semiótica. Así es que el título del estudio de hoy se llama Hermenéutica y Semiótica. Vamos a revisar algunas cuestiones tradicionales de nuestros. Pues sí, de lo que nosotros tenemos entendido como revelación, inspiración, la palabra, que es la palabra de Dios, etcétera, porque me parece que en la medida que estamos revisando todas las cuestiones que tienen que ver con la hermenéutica, se hace necesario también revisar incluso aquellas cuestiones que ya consideramos como hechas, como aspectos dados, conceptos dados en nuestra manera de acercarnos al texto. Muy bien, hermanos, pues sean ustedes bienvenidos a esta sesión número 6 y para iniciar vamos, por supuesto, a hacer una oración. Te bendecimos, Padre nuestro, porque nos regalas este tiempo de vida. Permite que ahora que vamos a estudiar tu palabra y revisar cuestiones que tienen que ver con la escritura, tú nos puedas acompañar, nos ilumines con tu espíritu, Señor. Bendice a todos los que estamos aquí presentes y a nuestras familias, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar entonces. Dice aquí en esta primera diapositiva, dice la hermenéutica, que ya empezamos a considerar aspectos pues que van componiendo todo lo que es el proceso de interpretación. Dice, la hermenéutica pide reconsiderar aspectos fundamentales de la visión tradicional cristiana. Y aquí tenemos 4 aspectos que seguramente son aspectos que de hecho ya nosotros tenemos nuestra propia explicación, ¿no? Ya tenemos nuestros propios conceptos, ya sabemos lo que significan, pero a la luz de los conceptos que estamos revisando y del curso mismo, la hermenéutica nos va a llevar a ampliar un poco más cada uno de estos aspectos que, repito, ya a veces tenemos como que muy trabajados en nuestra comprensión acerca de lo que es o lo que representa la Biblia, ¿no? El primero y muy básico es, ¿qué es la palabra de Dios? Entre paréntesis, la Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios? Y bueno, lo que ustedes van a encontrar aquí son acercamientos, porque tampoco voy a decirles que es la definición absoluta y única, porque no. Simplemente son acercamientos, pero son acercamientos que ya tienen en cuenta lo que estamos considerando acerca de lo que la hermenéutica significa, considerando toda una serie de elementos que amplían nuestro horizonte acerca de la interpretación bíblica. Entonces, desde esa perspectiva un poco más amplia, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es un testimonio de la interacción de Dios con el ser humano. Dice, pero es un testimonio que se materializa en un lenguaje y que este lenguaje pertenece ya a un marco ideológico y cultural. De hecho, cuando terminemos de revisar esos conceptos, vamos a hacer un ejercicio que nos ayude a ver los distintos elementos que van jugando en estos acercamientos que hay a los conceptos principales o fundamentales de nuestra visión cristiana. Muy bien, cuando dice que es un testimonio, quiere decir que esta cuestión de que sea y de que haya sido un testimonio, quiere decir que está regulado o va a estar regulado por las distintas personas, por muchas personas en este caso. Tanto si es el testimonio de Moisés, como si es el testimonio de cualquiera de los profetas, o es el testimonio de quienes escribieron los evangelios,
quiere decir que este testimonio ya está en automático regulado, ya viene regulado por lo que la persona, en este caso los autores bíblicos, el testimonio está regulado por ellos. Es decir, ellos tienen una manera de dar ese testimonio, tienen una manera de decir o hablar sobre esta interacción de Dios con el ser humano. En, en cuanto testimonio, por supuesto, como ese testimonio viene materializado, se materializa en un lenguaje específico, que en este caso es, si hablamos del Antiguo Testamento, es el hebreo, y si hablamos del Nuevo Testamento es el griego. Entonces, esta materialización del testimonio viene, por supuesto, en un lenguaje, viene en un determinado idioma, pero debemos siempre considerar que este lenguaje incluso ya puede transmitir, y de hecho lo hace, transmite lo que es un marco ideológico y cultural. En el ejercicio de Marcos pudimos ver cómo hay un testimonio, y hay un testimonio de un encuentro sobre Jesús y los escribas y los fariseos acerca de un determinado asunto, ¿no? La tradición de los ancianos. Pero vemos también que en ese breve episodio se plasma el testimonio del autor, pero el testimonio del autor también ya entra allí, ¿no? Al autor no le interesa solamente registrar el episodio de cómo Jesús resolvió esta cuestión de lo impuro, sino que también el propio autor contribuye dando también su propia aportación, que en este caso es aquella glosa que señalamos en repetidas ocasiones y que decía: y esto lo dijo Jesús haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, esto empieza a abrirnos un poco más desde el concepto de la hermenéutica. ¿Qué significa hablar de la palabra de Dios cuando nosotros eh, estamos ante un grupo de creyentes y decimos, bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios o vamos a mirar la palabra de Dios? Pues ya en nuestra mente hay algo que se está articulando para explicar qué queremos decir con eso. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es un punto reflexivo que nos abre a un marco más amplio, y entonces debemos saber que la Biblia es ante todo un testimonio. Es un testimonio donde los autores expresan de una manera muy particular. Cada uno, actualmente nosotros nos comunicamos, aunque utilizamos un mismo idioma, el castellano, cada quien imprime su propio sello personal a lo que comunica. Entonces, puede ser que si hiciéramos un experimento en donde todos cerramos los ojos y escuchamos cómo cada quien va hablando, por la manera en que habla, por el tono de voz, por las pausas que hace, aunque no lo estuviéramos viendo, sabríamos que se trata de tal o cual hermano. Entonces, cada persona imprime su sello personal en ese testimonio que comunica. Y esto no es diferente con los autores bíblicos. Muy bien, vamos a unir esto con lo siguiente, que es la revelación. ¿Qué es la revelación? Hablamos mucho, los cristianos hablamos mucho de la palabra revelada a Dios. Hablamos mucho de que Dios se ha revelado al ser humano, Dios se ha revelado al hombre. Y hablamos mucho de que la escritura es la revelación de Dios. Bueno, ¿qué es esto de revelación? ¿Qué queremos decir con eso cuando hablamos de la revelación? Dice, un primer aspecto que hay que observar es que la revelación tiene un siempre, todo el tiempo, tiene un carácter profético. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios no se comunica simplemente para comunicarse, porque tiene mucho tiempo y no sabe en qué ocuparlo, y tiene ganas de platicar con alguien, y entonces se comunica. No, no es tanto que sea eso, sino que la revelación tiene un propósito
Y el propósito está plenamente identificado como un propósito profético. ¿Y qué significa que sea profético? Bueno, aquí para completar la idea, dice, y por consecuencia, la revelación tiene el propósito de cambiar o transformar la realidad humana. Entonces, Dios se comunica no porque quiere platicar o simplemente usar el mucho tiempo que tiene. Recuerden que Él vive en la eternidad, entonces debe tener mucho tiempo. Pero la intención de Dios no es revelarse, no es comunicarse simplemente porque quiera hablar por hablar, digamos, sino que la revelación de Dios tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un objetivo, una meta, y esta meta es afectar positivamente la realidad humana. Y obviamente la misma escritura lo dice, lo señala, mi palabra no volverá a mí vacía. Y esta sentencia bíblica de mi palabra no volverá a mí vacía es realmente algo muy bonito porque plasma todo lo que ha sido el fenómeno escritural, el fenómeno de la revelación. Y entonces cuando el Señor dice mi palabra no volverá a mí vacía, quiere decir que su palabra cumplirá el propósito para el cual fue emitido. Igual si estamos en un marco creacional, cuando Dios dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y dijo Dios, produzca la tierra hierba y todo tipo de especies de animales, etcétera, etcétera. Entonces se cumple efectivamente lo que el Señor dice, mi palabra no vuelve a mi vacía, mi palabra cumple para lo que fue emitida o pronunciada. Y entonces la revelación de Dios siempre tiene un propósito, siempre lo va a tener y su propósito es profético, porque recuerden que el sentido profético o el trabajo profético es traer al ser humano la voluntad de Dios para que esta voluntad de Dios se ejecute en la vida cotidiana, pueda tener una ejecución, pueda materializarse en el contexto de lo humano. Entonces, la revelación tiene este sentido. Tampoco Dios reveló todas las cosas, es decir, ya hemos señalado cómo la Biblia no es un almanaque, ¿no? Donde los almanaques responden o registran todas las situaciones que acontecen en la historia humana, ¿no? La Biblia no es un almanaque, pero contiene la información y aquella información, aquella comunicación, aquella revelación que tiene que ver con la salvación del ser humano. Entonces, la revelación también está condicionada por su propio propósito, y que es salvar al ser humano. Entonces, lo que Dios revele, lo que Dios comunique, lo que quede registrado en la Escritura, lo que los autores plasmen como testimonio, va a tener esta intención o va a, bueno, la intención y el objetivo de hacer por la salvación del ser humano. Entonces, a veces pensamos que la revelación es cuando la Biblia debe tener temas acerca de cualquier cosa, ¿no? De todo. ¿Qué quieres saber? Pues ve a la Biblia. Que algo no te queda muy claro de la vida, del entorno, entonces ve a la Biblia. Entonces, sí es cierto que la Biblia tiene muchísimas cosas, pero su intención, y esto es justamente lo que condiciona nuestro propio acercamiento, es que la intención es una intención salvífica. Entonces, Dios se comunicará y hablará sobre todo aquello, pero aquello que tiene que ver con la salvación del ser humano. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué a veces no le debemos de pedir a la Biblia cosas que no tiene, o no debemos buscar en ella cuestiones que no es su intención contestar. La intención de la revelación
bíblica es justamente hacer todos los aportes necesarios para el camino de la salvación del ser humano. Entonces, tenemos que ver en esa comprensión este concepto de la revelación. Bueno, vamos a unir con lo siguiente, los dos primeros puntos vamos a unirlos con el tercero, que es la inspiración. En un sentido tradicional, se ha pensado, y a veces esto suele ser también una visión común en los cristianos, que cuando hablamos de la inspiración es cuando Dios hace que los autores, que quienes registraron ese testimonio, escriban exactamente las cosas como Dios quiere que se haga, ¿no? Y de hecho, dentro de la doctrina de la inspiración, hay una teoría que se llama la teoría del dictado. Todos alguna vez pasamos por ese proceso de dictado, sobre todo en las épocas tempranas de nuestra formación educativa. Y es muy común que a los pequeñitos de primeros, por lo menos aquí son los grados escolares, primero y segundo de primaria, quizás al tercero, se les atraviesan mucho por ese ejercicio del dictado, ¿no? Incluso a veces más tarde, ¿no? A veces hay profesores que más que estar dialogando y reflexionando sobre un tema, lo que hacen o lo más fácil es dictarles. A ver, escriban lo siguiente. Y a veces se convierte todo en un proceso de dictado, pero la inspiración bíblica no es para nada un proceso de dictado, no es y nunca ha sido, aunque, repito, sí se ha entendido en varias ocasiones como que la Biblia está allí porque Dios le dictó a los escritores bíblicos qué es lo que tienen que escribir. Eso ha sido, y creo que en algún grado sigue siendo un aspecto o una cuestión o una convicción que muchos cristianos tienen. Bueno, ¿por qué surgió en su momento la teoría del dictado? Bueno, esta teoría del dictado surge por una buena intención, entre comillas, una buena intención de garantizar que la Biblia sea la palabra de Dios. Entonces, literalmente, si quieres que la Biblia toda, palabra por palabra, letra por letra, oración por oración, todo sea palabra de Dios, bueno, entonces tienes que apoyar la teoría del dictado. Tienes que apoyar que los hombres, los escritores bíblicos fueron simplemente una máquina de escribir que Dios utilizó para plasmar su voluntad, su palabra. Pero créanme que no es eso lo que vemos en la escritura. La inspiración tenemos aquí, dice, es el proceso por el cual el autor discierne las intenciones salvíficas de Dios y las plasma en moldes comunicativos. Obviamente aquí estamos hablando de los géneros literarios, ¿no? La Biblia no es todo una narrativa, la Biblia no es todo una crónica, la Biblia no es todo una gran poesía, la Biblia no es todo apocalíptica, entonces son diferentes moldes comunicativos, pero en las cuales el autor utiliza su discernimiento, y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando que el ser humano utiliza su inteligencia, utiliza su capacidad creativa también, por supuesto, y utiliza esa sensibilidad. Y aquí bien, esta es una parte muy especial, muy importante, porque eh, diríamos o saltaría la inquietud, bueno, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Porque eh, dice la propia Escritura, el testimonio de la propia Escritura, que el Espíritu, que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Eso es plenamente cierto.
La profecía no ha sido traída por voluntad meramente humana, sino esto es, el ser humano responde a esta intención de Dios y a la guía del Espíritu, por supuesto. Eso es algo innegable. En la inspiración, en el proceso de inspiración, interviene el Espíritu. Pero es lo que dice el apóstol, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Es decir, hay una interlocución, hay un diálogo, hay una comunicación activa y efectiva. Entonces, esto también es algo muy importante y muy especial porque el espíritu nos ayuda a discernir, porque igual lo enfatiza la escritura, el espíritu discierne, el Espíritu Santo discierne las intenciones de Dios y nos las comunica a nosotros. Es decir, esto es algo, repito, muy especial porque en este proceso de discernimiento, aunque actúa el escritor, el autor, con toda su capacidad, también atiende, es una sensibilidad muy especial, ese es un regalo que Dios hace, y entonces el autor tiene esa sensibilidad para escuchar lo que el Espíritu dice también. Y esto lo tenemos, un testimonio que a mí me gusta mucho es el registro en el libro del Apocalipsis, cuando en los primeros capítulos varias veces señala, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica, etcétera. Entonces, este proceso es algo muy especial porque involucra la capacidad, la personalidad del autor, pero también de una manera que no muy bien se puede explicar o alcanzamos a explicar, interviene también esa parte de la labor del Espíritu Santo en este proceso de inspiración para justamente plasmar las intenciones de Dios en esos moldes que ahora nosotros ya conocemos. Los evangelios, las cartas, los libros proféticos, el Pentateuco, etcétera, ¿no? O sea, todo eso ha sido un proceso. Y cuando hablo sobre este asunto de la inspiración, me gusta mucho poner el ejemplo del propio profeta Jeremías. El profeta Jeremías es un testimonio muy bonito que se presta mucho para trabajar este concepto de inspiración. En cierta ocasión, según lo registra Jeremías en su libro, en cierta ocasión, Dios le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Ve a casa del alfarero, porque ahí te voy a dar mi mensaje. Y entonces, Jeremías, obediente a la voz divina, al llamado de Dios, desciende de su casa a la casa del alfarero. Y sin entrar, ve por la ventana que el alfarero está ahí trabajando. Ve cómo es de cuidadoso su trabajo y cómo empieza a formar aquellos utensilios de barro a través de moldearlos con su mano. Y entonces dice ahí esa parte narrativa que Jeremías se da cuenta cómo el alfarero a veces las cosas no le salen como él espera. ¿Y qué hace el alfarero? Desbarata eso que ya ha hecho y lo vuelve a hacer nuevamente. Porque eso hace un alfarero. Cuando una pieza no le queda bien, bueno, él en su maestría lo puede desbaratar y volver a hacerlo. Y entonces Jeremías, al estar viendo todo ese proceso, él mismo se da cuenta, he aquí el mensaje de Dios. Israel es como esa vasija y Dios es como el alfarero. Y entonces viene la enseñanza. Si la vasija se rompiere o pierde su forma,
¿no será Dios capaz de volver a formarla? Y eso es algo, es una experiencia muy bonita porque ahí tenemos cómo Dios se comunica a través de la experiencia de alguien que está trabajando. Y entonces eso se convierte en una metáfora de lo que Dios hace con el pueblo. El pueblo, nosotros somos vasija de Dios. Y cuando algo en nuestra vida no está bien, cuando algo marcha mal, cuando nos fracturamos, cuando sufrimos algún daño, bueno, ahí está el alfarero para restaurarnos, para darnos forma, para aliviar aquello que nos ha causado daño. Entonces, la inspiración es justamente esa sensibilidad que tienen, porque los autores bíblicos son especiales en ese sentido, porque desarrollan esa sensibilidad para discernir las intenciones salvíficas de Dios. Un profeta bíblico es alguien muy especial porque tiene desarrollada esa sensibilidad para escuchar a Dios. Es como el pequeño Samuel, ¿no? Desde pequeñito empieza a desarrollar, yo creo que a veces eso es un don también. El pequeñito empieza a desarrollar esa sensibilidad para escuchar a Dios y cuando escucha que lo llaman, pensando, digo, siendo una criatura pequeña, un niño, él piensa que a lo mejor es el sacerdote Elí el que lo está llamando. Entonces va con Elí y le dice, aquí estoy, ¿para qué me hablaste? Y le dice Elí, no, yo no te he hablado, yo no te estoy llamando. Y entonces así por varias ocasiones, hasta que Elí se da cuenta y le dice, mira Samuel, cuando tú escuches que te están llamando, tienes que decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Y eso sucede. Entonces, la labor, esta labor de discernir las intenciones salvíficas de Dios es algo muy especial, pero también es un regalo que Dios puede hacer a la iglesia, es un regalo que Dios puede hacer a cada uno de ustedes. Cuando ustedes están estudiando, están ahí trabajando en el texto, y porque quieren dar un mensaje a la comunidad, dar un mensaje a la iglesia. Entonces, ustedes, una de las cosas que debemos hacer, quien sea que se acerque a la Escritura, es solicitar la iluminación del Espíritu para discernir las intenciones de Dios. Y entonces, de esa manera, comunicar la palabra. Se comunica la palabra en ese proceso de ser sensibles a lo que Dios quiere. Entonces, la inspiración no es como tradicionalmente se había pensado, es un dictado. A veces quienes elaboraron y quienes promueven ese tipo de pues de entendimiento, de comprensión acerca de la inspiración, eh, quieren garantizar que no sea el hombre el que intervenga. O sea, el hombre no interviene, el único que hace todo es Dios, y con eso pretenden garantizar que entonces la Biblia sea palabra de Dios al 100%, donde no intervenga para nada el hombre, excepto como alguien que está escribiendo lo que se le dicta. Hay una intención de fondo aparentemente buena, pero la verdad es que no es lo que se ajusta a la realidad bíblica, porque la realidad bíblica es lo que estamos tratando de explicar. Es un proceso en el que el autor, con una sensibilidad desarrollada, discierne las intenciones salvíficas de Dios. Interviene, por supuesto, su capacidad creativa, su inteligencia, toda esa sensibilidad que a veces sí tiene que ser catalogada como un don, y también interviene el auxilio del Espíritu, la sombra del Espíritu, la intención del Espíritu, la iluminación del Espíritu, interviene, porque si no, por muy bonitas que pudieran ser las palabras, serían solamente palabras humanas. Ustedes saben que hay grandes obras literarias
que trasciende, ¿no? Y que a veces esas grandes obras literarias van trascendiendo las generaciones. Pero la escritura ciertamente es una obra literaria, pero es una obra literaria que tiene un fuerte significado de revelación divina. Entonces, no es simplemente un libro más entre otros muchos, sino es un libro que da el testimonio de esa intención salvadora de Dios. Entonces, la Biblia es especial por eso, porque comunica todo este fenómeno tan especial de la revelación. Y la inspiración es ese proceso de discernimiento en el cual interviene el espíritu, interviene la sensibilidad que Dios nos regala e interviene también toda esta cuestión de la inteligencia y la creatividad. Bueno, por último, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio son las enseñanzas que muestran en qué consiste esa nueva realidad traída por Dios en Jesús, y son enseñanzas para incorporar, o son una enseñanza para incorporar a la vida, pero también para compartir con otros. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es ese gran concepto contenido en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento gira en torno a ese concepto de Evangelio, y el Evangelio obviamente gira en torno a la vida y obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, son todas aquellas enseñanzas que, que ahora materializan lo que antes había sido. Por eso dice el autor de Hebreos en su introducción, dice: Dios, habiendo hablado en muchas maneras en otros tiempos, hoy nos ha querido hablar por medio de su Hijo, por medio del Hijo, y a través de él manifestarnos todas las cosas. Esta palabra de manifestar, que suele traducir la, la, la versión Reina Valera, es manifestar, es lo mismo que revelar, es en esencia la misma palabra. En griego es la misma palabra, que es como cuando alguien no alcanza a ver las cosas claramente, las ve de manera borrosa, o como a veces metafóricamente ponen los autores, las ven como si hubiera un velo intermedio, y el velo intermedio, aunque sí deja pasar la luz y contemplar lo que es la imagen, aún así no deja ver claramente. Se ve claramente cuando ese velo es quitado, cuando ese velo pasa a otro, a otro lugar, se destruye, se rasga, y entonces uno ve claramente las cosas. En este sentido, como lo plasma Hebreos, porque una de las particularidades de la carta de Hebreos es esta, anticipar la claridad de las cosas manifestadas en Jesús, reveladas en Jesús, como evidencia de lo que antes era sombra, de lo que antes era una imagen borrosa, ahora ha sido perfecta claridad con Jesús. Entonces, el Evangelio, el concepto Evangelio, es un gran acontecimiento que todos los escritores, todos los veintitantos libros del Nuevo Testamento se escriben para explicar el Evangelio. Explican el Evangelio, y al explicar el Evangelio, explican, por supuesto, la vida y obra de nuestro Señor, la vida y obra de Jesucristo. Pero, aquí viene el punto importante de qué nos sirve conocer el Evangelio, cuál es la intención de conocer el Evangelio, sino aterrizar, concretizar e encarnar las enseñanzas de Jesús en la vida cotidiana, porque eso es lo único que puede producir el cambio, renovación, transformación.
si no hay una aplicación de las enseñanzas, si solamente se quedan a nivel de teoría o a nivel de conocimiento teórico, pues entonces queda allí. O sea, no hay cambio, no hay transformación, no hay renovación. Entonces, fíjense que estos conceptos claves siempre es necesario estarlos revisando y nosotros mismos reflexionarlos, porque los utilizamos mucho, ¿no? Son aspectos, son conceptos que utilizamos mucho en nuestro contexto creyente, en nuestro contexto de iglesia, los utilizamos con mucha frecuencia, pero conviene saber y tener muy claro, primero nosotros mismos y comunicarlo también, conviene qué es lo que se quiere decir al manifestar todo esto que es tan básico, ¿no? La revelación, la inspiración, el evangelio, la palabra de Dios, todo esto es tiene que quedar muy claro en la mentalidad tanto nuestra como de nuestros oyentes. Muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, la hermenéutica, la teoría hermenéutica nos obliga, nos lleva a ampliar aquellos conceptos que ya tenemos como aprendidos, nos obligan a reformularlos, a tener ¿cómo se dice? Una concepción mucho más amplia y dinámica de lo que todo esto significa. Muy bien. Bueno, ¿Sí, yo voy a salir? mm, estoy buscando la opción de silenciar micrófonos, pero no la encuentro. Si alguien me puede ayudar, yo voy a continuar. Muy bien. Ah, ya quedó. Ok. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Estábamos diciendo que el título de esta clase se llama Hermenéutica y Semiótica. La semiótica dentro del estudio de la literatura, del análisis literario, es una herramienta básica, esencial, importantísima. Entonces, no es diferente con la cuestión, con el trabajo hermenéutico. Entonces, por eso siempre hay una relación muy íntima, una relación muy cercana entre semiótica y hermenéutica. Si hermenéutica es interpretación de textos, entonces la semiótica es el análisis estructural de esos textos, ¿no? Dice aquí, em, bueno, la semiótica, aunque no, bueno, sí, aquí viene la relación, dice, la importancia del lenguaje en la tarea hermenéutica hace que se ponga atención o mucha atención a la ciencia de los signos, que eso es la semiótica. Eh, la semiótica, siendo la ciencia de los signos, se encarga de todo el análisis estructural de una obra literaria. Entonces, por eso es que también como herramienta que nos ayuda a ser empleada en el análisis, resulta, muchas veces resulta algo muy importante. Ya había señalado en alguna ocasión que cuando nosotros leemos un texto, nos conviene saber o determinar qué tipo de texto es. Si pertenece al género literario, al género poético, al género profético, apocalíptico, género evangélico, epistolar, etc. Entonces, el análisis estructural nos ayuda a identificar esto. Por ejemplo, Génesis 1 y 2, hasta antes de que existieran tantas versiones bíblicas y solo teníamos o solo contábamos con Reina Valera,
no nos podíamos dar cuenta de que Génesis 1, la creación, era un poema. Siempre yo, de hecho yo crecí en la iglesia pensando que Génesis 1 era una narrativa, o sea, era una narrativa histórica. Y solamente hasta años después, cuando todo todo este estudio de la, de la hermenéutica y de los textos bíblicos y su clasificación y todo esto ya entonces va poco a poco permitiendo distinguir los diferentes géneros que hay en la Biblia. Y entonces fue hasta mucho tiempo después que yo vine a entrar en conocimiento de que el capítulo 1 de Génesis es un poema, es un gran poema, es un poema hermoso que da testimonio de Dios como creador. Y entonces la semiótica como herramienta de análisis estructural nos permite ver todo lo que compone el lenguaje, porque el lenguaje humano está lleno de signos, de símbolos. Entonces, todo lo que es el estudio también de la simbología y todo eso, pertenecen al campo de la semiótica. Pero diríamos, ¿qué sería qué sería del lenguaje humano sin toda esta riqueza de comparaciones, de símiles? Por ejemplo, el símil del cuerpo, algo tan hermoso que nos enseña una realidad sobre la iglesia, ¿no? El símil del cuerpo donde el apóstol Pablo dice, porque la iglesia es como un cuerpo en donde cada quien ocupa su lugar, todos somos necesarios, no hay alguien que sea más importante que otro. Hay una cabeza que es Cristo y los demás somos cuerpo. Y entonces él empieza a desarrollar ese símil del cuerpo y entonces dice, ¿a poco la mano le va a decir al pie? Apártate, porque yo soy más importante que tú. Dice, y empieza a jugar con toda esa cuestión del cuerpo humano, manejado como un símil de la realidad eclesial, de la realidad de la iglesia. Entonces, el análisis estructural de cómo están todos los signos, los símbolos, cómo trabaja todo esto, pues nos ayuda al trabajo interpretativo, a la labor hermenéutica, y todo eso es muy, muy importante. Muy bien, entonces, dice aquí, desarrollando un poco más toda esta cuestión del análisis estructural, dice, el lenguaje es el sistema de signos y de las leyes que lo rigen, es decir, cómo juega en todo esto la gramática y la sintaxis. Toda lengua, todo idioma, y aquí ¿cómo se llama? Las lenguas bíblicas como el hebreo y el griego tienen sus reglas gramaticales, tienen su propia sintaxis, como el castellano tiene toda su gramática, todo su orden gramatical, pero también tiene la sintaxis, que es como una idea, cuál es el orden que debe tener una idea, ¿no? En el sentido más básico, sujeto, verbo y predicado. Y no es que estemos yendo o recordando aquellas clases de la primaria, de nuestra etapa escolar, pero es importante estar conscientes de estas cuestiones. Y el hebreo o el griego como lenguas también están regidas por todo un aparato gramatical y todo un aparato sintáctico. Entonces, lo que hacen los lingüistas, porque hay muchos, no solo para el estudio bíblico, a veces lo más común es pensar en los teólogos. Ah, sí, los teólogos. Hablamos de Biblia, pues hablemos de los teólogos. No, también los lingüistas, hay grandes lingüistas que han dedicado todo su ejercicio
estudio bíblico a ese ramo de la lingüística. Y uno de los más connotados contemporáneos es Luis Alonso Shekel. Luis Alonso Shekel es un lingüista experto que tiene muchos trabajos en relación al estudio bíblico, pero desde el punto de vista lingüístico. Y de hecho, no sé si ya les comenté, pero él colaboró en un Nuevo Testamento, él y Juan Mateos, un teólogo. Es un trabajo hermoso porque este Nuevo Testamento es producto de ese ejercicio o tarea lingüística y la tarea interpretativa, la teología. Y es un trabajo muy hermoso, es un Nuevo Testamento muy raro, difícil de conseguir, pero existe, en donde trabajó este experto lingüista, Luis Alonso Shekel, y Juan Mateos, un teólogo también muy importante. Trabajan juntos y sacan una traducción del Nuevo Testamento, que es clasificado como una traducción dinámica, porque ellos se ocupan mucho del sentido, no solo de la literalidad de las palabras, sino mucho más allá de eso, del significado de las palabras. Entonces es un trabajo muy bonito. Bueno, entonces, dice aquí, el lenguaje es el sistema de signos y de las leyes que lo rigen, es decir, toda esta cuestión gramatical y de sintaxis. Eh, a veces hay que nosotros leemos nuestras versiones, la Reina Valera, por ejemplo, la leemos sin tener en cuenta que detrás de eso hay moldes lingüísticos. Entonces, por eso es que ya en trabajos más especializados, el hermeneuta tiene que aprender por lo menos nociones básicas de griego y nociones básicas de hebreo. Y porque esto le ayuda a consultar. Si hay alguna palabra de la cual él tenga duda, entonces va al original y son herramientas que están disponibles para todos y que ahora en Internet es una maravilla porque ya todo se puede encontrar en Internet. Entonces usted busca ahí Biblia interlineal griega o Biblia interlineal hebrea y le aparece la herramienta. Y entonces usted busca el pasaje en cuestión y le aparece todo esa, por poner un ejemplo, ¿no? Buscamos Juan 1:1. Le aparece Juan 1:1 en el griego y cada palabrita arriba tiene un numerito. Usted le da clic a ese numerito y le despliega el significado, le despliega los usos que tiene esa palabra, ese concepto. Entonces hay herramientas para el hermeneuta moderno muy valiosas. Y nosotros, como estudiantes de la Biblia, creo que también deberíamos dar ese siguiente paso para complementar nuestro análisis escritural también con esas herramientas que son muy valiosas. Bueno, tenemos aquí para continuar con esta parte, dice la codificación del lenguaje, estamos hablando del lenguaje, la codificación del lenguaje es cuando esos signos son seleccionados y puestos en un contexto, es decir, lo que es la sintaxis para comunicar algo. Entonces, imagínense, tenemos al autor, por ejemplo, Juan, continuamos con Juan. Juan escribe en griego pensando en hebreo. O sea, qué maravilla y qué especial esto. Porque el griego, para el primer siglo, pues es el idioma de comunicación más efectivo, dado que toda la vida comercial, la vida política, la vida social, utilizaban el griego como un mecanismo de comunicación pues eficaz, ¿no? Entonces, muchos de los autores bíblicos se comunican muy bien en griego.
aunque su lengua materna es el hebreo, por supuesto. Y Juan es de esos virtuosos en donde él se comunica muy bien en griego, pero con un pensamiento anclado en la cultura hebrea. Entonces, lo que hace Juan es codificar el lenguaje. Juan quiere comunicar algo. Juan quiere comunicar la palabra de Dios. Discierne cuál es esa intención salvífica de Dios y la plasma. Entonces, pero hay una manera específica, por eso es que tenemos 4 evangelios, y aunque los primeros 3 se parecen mucho, por eso se les llama evangelios sinópticos, el cuarto evangelio es totalmente diferente. Así es que Juan codifica dentro de ese idioma griego, codifica, selecciona palabras, conceptos, incluso la manera de decir las cosas, porque Juan es muy simbólico. Tradicionalmente, por mucho tiempo, incluso se le ha llamado al escritor Juan el teólogo. Algunas versiones antiguas, como la Reina Valera 1909, en el Evangelio, cuando uno abre y ubica el corto Evangelio, ahí aparece Evangelio de Juan el teólogo, porque hay una simbología muy rica en el Evangelio de Juan. Trabaja muchas metáforas de una manera excelente, hermosa, y por eso es un buen ejemplo para poner cómo el autor hace una codificación del lenguaje de entre todo ese idioma que es el griego, selecciona, codifica su mensaje y lo pone de la manera en como lo pone. Entonces, es un ejemplo hermoso de esta codificación del lenguaje, como los autores trabajan con esta codificación del lenguaje y cómo esos signos seleccionados son puestos para armar una sintaxis, obviamente para comunicar las intenciones de Dios. Todo esto, queridos hermanos, es hermoso de contemplar porque uno empieza a ver el texto en todos esos relieves que tiene. Y cuando entre más uno baja, como cuando pusimos el ejemplo de ir en un avión y poco a poco ir bajando y mirando todos los relieves que hay en tierra. En la medida en que uno baja el texto en lo más posible y incluso analizando las palabras en el original, en hebreo, en griego, uno puede notar todos esos relieves que hay. Y eso es una cuestión hermosa porque entonces nos damos cuenta mucho más efectivamente de lo que los autores quisieron comunicar. ¿Por qué eligieron dicho término? ¿Por qué eligieron esa palabra en particular? Y vamos a poner un ejemplo sobre esto cuando hagamos nuestro ejercicio. Bueno, entonces la codificación del lenguaje, que todo esto pertenece al análisis estructural, pertenece a la semiótica, es algo muy valioso para poder hacer y contemplar. Dice lo siguiente, dice, el lenguaje como sistema, el lenguaje, todo lenguaje es un sistema, nuestro castellano es un sistema. El lenguaje como sistema, ese sistema lo componen todos los vocablos, las palabras, todos los signos, los conceptos, etcétera. Es realmente cualquier lenguaje tiene una riqueza intrínseca, es algo muy valioso, por eso es que hoy por lo menos sucede en México que las lenguas originales, lo que antes se llamaban dialectos, pero dialecto por sí mismo es una palabra, ¿cómo se dice? Discriminatoria, sino que son lenguas, son idiomas. En México hay muchísimas, todavía se conservan algunos de ellos hasta nuestros días por comunidades que siguen hablando esas lenguas, esos idiomas, además del castellano. Y bueno,
Todo esto ubicado para simplemente decir que toda lengua es realmente una riqueza de vocablos, signos y conceptos. Toda lengua en sí misma lo es. Y dice aquí el lenguaje como sistema y como acontecimiento. Esto lo trabaja muy bien Severino Croato. Dice que el lenguaje es sistema y es acontecimiento. ¿Y cuál es la diferencia o qué quiere decir con eso? Bueno, como sistema es todo lo que lo compone, todo lo que compone un idioma, todo lo que compone una lengua. Y acontecimiento, cuando nosotros utilizamos los distintos recursos de ese idioma para decir algo. El predicador, ¿no? El predicador se está moviendo en dos mundos, el mundo bíblico y el mundo de sus oyentes. Entonces tiene que comunicar algo a sus oyentes, selecciona los recursos de ese idioma, el castellano, se aboca al análisis del texto y entonces da su mensaje. Todo este proceso que podemos a veces decir tan fácil y de manera inconsciente, porque muchas veces todo esto sucede inconsciente. Ya nosotros hemos aprendido desde que éramos pequeños a hablar, a comunicarnos, a ver cómo está estructurada, cuál es la manera correcta de estructurar una oración, cómo vamos, ustedes ya lo vieron en, en, en predicación, ¿no? En homilética, cómo se van desarrollando los argumentos, cómo debe haber una progresión, un orden lógico, etcétera. Bueno, todo eso en automático nosotros ya lo sabemos. Nos podemos comunicar con total eficiencia con un niño de 3, 4 años o con alguien, con otro adulto, ¿no? Y de una manera muy eficiente, porque nosotros hacemos mucho de ese trabajo ya en automático. Pero hablando del texto bíblico, considerando que el texto bíblico es en hebreo y es en griego, entonces conviene acercarnos a ese mundo sintáctico, a ese mundo de signos, a ese mundo de ideas también y hacer lo que es el puente hermenéutico, hacer la transformación de sentido para que el sentido que hubo allí en el autor y que lo plasmó en su escrito, ahora nos sea actualizado para nosotros. Entonces, Severino Croato trabaja muy bien esta cuestión del lenguaje como sistema y como acontecimiento. Y el acontecimiento ya es el habla, el diálogo, el discurso, y entre comillas, aquí es donde se señala lingüística y semióticamente decir algo sobre algo. Yo puedo decir algo de una manera poética. Es más, la Biblia todo el tiempo habla de Dios, pero en diferentes maneras. Habla de Dios en forma poética. El Salmo 18 es el Salmo 18 es una poesía que retrata la experiencia de Dios. Dios como un castillo, como una roca, como un escudo. O sea, eh, no sé, eso nos muestra la riqueza de hablar de Dios en diferentes maneras. Eh, ¿qué trabajo tan creativo sería para un predicador hablar de Dios, pero no siempre de la misma manera, no siempre de la misma forma? Tener la creatividad para hablar de Dios en diferentes formas. Y esto solo se puede hacer solo si uno tiene un dominio de la escritura, un conocimiento de la escritura, si uno ha leído y releído la escritura. Entonces, uno con esas herramientas se despierta la creatividad, se despierta toda esta cuestión sensitiva y uno puede entonces hablar de Dios no siempre de la misma manera. Y eso va
no solo enriquece la propia experiencia, sino también enriquece la experiencia con los interlocutores, con el auditorio, con los hermanos. Y uno va mostrando que pensar en Dios y hablar de Dios se puede hacer a veces de manera muy hermosa como la poesía. ¿Qué sería de cualquier lenguaje humano sin la parte poética? Si no existiera la poesía. Pero existe y hay que aprovecharla. Bueno, entonces, esto es algo que conviene que ya incorporemos a nuestros conceptos personales, el lenguaje como sistema, todo lo que compone el idioma, y el lenguaje como acontecimiento. Es decir, yo hago el cierre, Severino Croato dice, cuando hablamos de todo ese bagaje polisémico del lenguaje, yo hago el cierre, como cuando pusimos el ejemplo de la manzana, ¿no? Hoy me comí una manzana, hoy le di una vuelta corriendo a la manzana, etcétera, ¿no? Entonces, el lenguaje es polisémico y yo lo cierro, le doy un significado cuando hago esa selección y lo comunico, es decir, lo convierto en acontecimiento. Entonces yo puedo hablar de el amor en términos generales. Pero también puedo hablar de el amor que Jesucristo mostró en cierto episodio con la mujer pecadora, aquella que le enjugó sus pies con sus cabellos porque había llorado tanto que empapó los pies de Jesús y entonces los seca con los cabellos y los unge con un perfume carísimo y sucede todo eso. Bueno, es estar mirando toda esta cuestión y ver qué es lo que ver qué es lo que nos comunica. Ahora, tomando el diagrama que tenemos aquí en esta parte sobre el significante y el significado, esto es términos propios de la lingüística, pero son útiles que nosotros también los tengamos en cuenta. La comunicación como tal se compone de dos elementos básicos. Uno es el significante, es el vocablo, el concepto, la palabra, y otro es el significado, es decir, el uso que le demos a ese vocablo, palabra o concepto, el uso que nosotros le demos. Y cuando nosotros utilizamos el vocablo y establecemos el uso que le vamos a dar, entonces obtenemos la comunicación. Y sabemos que una comunicación es efectiva cuando hay un horizonte común de comprensión. Esto es algo que también trabaja mucho Severino Croato. El horizonte común de comprensión, este horizonte queda constituido por todos aquellos elementos comunes que facilitan para nosotros el diálogo, la comprensión, la comunicación. Entonces, este horizonte viene construido también de muchas partes, ¿no? Lo hemos señalado que el lector se acerca al texto, pero no sin una serie de condicionamientos culturales, ideológicos, sociales, familiares, etc. Entonces, este horizonte común de comprensión está compuesto por muchísimas cosas. Entonces, esta ejercicio hermenéutico, pues ustedes ya se pueden dar cuenta que es algo que requiere de mucha atención porque es algo que ya está involucrando muchas cosas. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos a pasar a un último diagrama y luego vamos a hacer, yo espero que nos dé tiempo, el ejercicio para ponerle sustancia a todo esto que estamos considerando teóricamente. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cuál es el horizonte hermenéutico? Pongámoslo de esta manera.
Pensemos en nuestra escritura, por supuesto, en nuestros textos canónicos, en nuestros libros sagrados. Pensemos, tengamos eso como referencia. Entonces, tenemos primeramente una interpretación del evento. El evento ya no lo tenemos, es decir, cuando leemos los evangelios, ya no tenemos el evento, lo que tenemos es la interpretación del evento. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y posteriormente Juan, ellos dan su interpretación del evento. Ahora, el evento ha quedado lejos de nosotros y solo tenemos acceso a él. Esto es una cuestión hermenéutica porque los especialistas ya han establecido esta parte. El evento en sí ha quedado fuera de nuestro alcance y solamente tenemos acceso a él por la interpretación que ha quedado de ese evento. Luego entonces, los escritos bíblicos son eso, son la interpretación de lo que sucedió. Entonces nosotros tenemos conocimiento de ese evento, pero a través de la interpretación de los escritores. Y ahí hay, por supuesto, una polisemia. En la interpretación del evento hay una polisemia. Esta interpretación del evento puede estar incluyendo la etapa oral. Recuerden que entre la vida de Jesús y el primero de los escritos bíblicos pasaron algo así como unos 15 o 20 años. Entonces, ¿cómo se mantuvo el mensaje vivo en ese periodo de tiempo? Bueno, se mantuvo vivo gracias a la oralidad, gracias a esa transmisión oral. Entonces, esa transmisión oral, por supuesto, es la interpretación del evento. Después, en un segundo momento, tenemos la elaboración del texto. Cuando se hace la elaboración del texto, hay una clausura de sentido. Es decir, esa interpretación del evento se plasma de una manera específica y concreta. Por eso dice el Evangelio, si leemos el prólogo del Evangelio de Lucas, dice Lucas, habiendo muchos intentado poner en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, me ha parecido a mí, oh buen Teófilo, poner para ti las cosas como fueron. Es decir, te quedaron cuatro evangelios canónicos, pero no fueron los únicos evangelios que hubo o que circularon en el primer siglo. Y a lo mejor otro tipo de escritos, quizá que no pueden caer en la categoría de evangelios, pero que también su intención era comunicar aspectos del evento, interpretaciones del evento. Entonces, cuando se elabora un texto, cuando el escritor Juan, cuando Marcos, cuando Mateo, cuando Lucas escriben, entonces ese ejercicio de escribir hacen una clausura de sentido. Cuando a ustedes se les pide entregar algún trabajo de clase, algún trabajo final, alguna tarea, ustedes tienen acceso a mucha información, pero toda esa información no la van a plasmar en su hoja en su hoja de resumen. O sea, ustedes van a seleccionar de toda esa información qué es lo que quieren, qué es lo que les sirve de acuerdo a la intención que ustedes quieren, lo plasman y lo entregan. Aunque tuvieron acceso a mucha información, ustedes hacen una clausura de sentido porque seleccionan y obviamente si seleccionan, algo eligen y algo desechan. Entonces desechan para seleccionar y hacer una clausura de sentido. Eso sucede con los escritos. En los escritos tenemos una clausura de sentido en la que hay mucho material, mucha reflexión, pero finalmente esto es lo que se quiere comunicar y la elaboración de un texto es eso, es seleccionar y cerrar el sentido. Hay una clausura de sentido. Pero después a esto viene una interpretación. Ya está el texto escrito.
Ahora viene la interpretación del texto. Y es cuando en este momento surge formalmente la teología. La teología como ejercicio reflexivo sobre lo que está escrito. Y eso lo hace otra persona. Eso ya no, el autor cumplió su función. Tomó la interpretación del evento, seleccionó de todo eso que había, seleccionó y plasmó, hizo su evangelio. Él ahí llegó, ahí terminó. Entonces el lector posterior interpreta eso. Bueno, ¿qué quiso decir? ¿Qué dijo el autor sobre ese evento? Y entonces ese ejercicio reflexivo es la teología. Se hace teología. Claro que se puede hacer teología en un sentido formal y esto sucede todo el tiempo. Cualquier lector, cuando se acerca al texto bíblico y lo lee y dice, ah, el texto significa esto, está haciendo teología porque está interpretando, está diciendo, está señalando que ese texto significa esto, determinada cosa, la que sea. Eso es estar haciendo teología, pero es una teología informal y por supuesto también existe una teología formal, cuando uno va sistemáticamente recurriendo a un análisis y a las herramientas que van a eficientar este análisis, ¿no? Los métodos exegéticos, las reglas de interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se convierte en una teología más formal, pero de hecho todos, aunque sea de manera informal, todos hacemos teología porque interpretamos ese texto. Y ahora otro momento en donde alguien puede decir, bueno, es que yo ya entendí lo que la Biblia dice. Y como yo ya lo entendí, entonces hay que establecer lo que la Biblia dice y la doctrina es eso. La doctrina es la intención de establecer lo que creemos que la Biblia dice. Entonces, como queda muy claro, o entre comillas, como queda muy claro lo que la Biblia dice, entonces formulemos una doctrina. Y se formula una doctrina y entonces vuelve a ocurrir otra clausura de sentido. Nosotros tenemos nuestra propia doctrina. Bueno, esa doctrina es una clausura de sentido para nosotros, porque no todos los grupos tenemos la misma doctrina. En algunas cosas coincidimos con sus variantes correspondientes, pero no tenemos la misma doctrina. Entonces nosotros hacemos nuestra clausura de sentido de acuerdo a nuestro marco de comprensión. Entonces, este horizonte hermenéutico que habíamos contemplado también, ustedes recuerdan el círculo hermenéutico, este horizonte hermenéutico es algo que se cumple en nosotros todo el tiempo. Así como sucede con el círculo hermenéutico, también esto se cumple y debemos de tenerlo en cuenta. A veces vamos al texto bíblico pensando que solamente es doctrina y lo leemos como doctrina, pero no estamos considerando todo este proceso que constituye la mirada hermenéutica. Primero, un evento que ya quedó alejado de nosotros. Tenemos esta oralidad, esta etapa de oralidad que es la interpretación del evento. Esta interpretación se plasma y constituye por fin un texto concreto. Después a este texto viene otro momento en donde el lector posterior interpreta y hace teología, y después un último momento en donde se elabora una doctrina porque decimos, la Biblia dice esto y esto es lo que tenemos que aprender. Y no es malo eso, queridos hermanos, pero sí debemos estar conscientes que nosotros debemos contemplar todo el proceso completo y no solamente fijarnos en
como es muy común fijarse solamente en el punto doctrinal. Entonces, desde el punto de la doctrina, ya contemplamos todo. Nos ponemos en el escalón de la doctrina y ya desde ahí todo lo que dice la Biblia nos suena a lo que dice nuestra doctrina. Bueno, esta clausura de sentido que constituye la doctrina no es malo, por supuesto. Finalmente es un referente, pero como dice nuestra propia doctrina, es una doctrina abierta para incluso reformularse, reajustarse y quizá, si fuera el punto, modificarse. Pero, ¿por qué? Porque el texto es así. Si uno toma en cuenta este proceso de polisemia, clausura de sentido, teología y otra vez clausura de sentido, uno se tiene que dar cuenta que el ejercicio interpretativo no es una tarea acabada, es una tarea que está en constante movimiento, en constante movimiento. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar rápidamente al ejercicio para ilustrar toda esta cuestión. Ya aquí yo tengo coloreado el asunto y ves, eso también es algo útil que nos puede ayudar a hacer esas distinciones. Dice, vamos a leerlo así muy rápido todo. Dice, imítenme a mí. Este es primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Os elogio porque se acuerdan de mí en todo y tienen y retienen las enseñanzas, tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esa razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene la autoridad sobre su cabeza. Tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Con todo, si alguien insiste en discutir sobre este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Muy bien, creo que este es un pasaje muy conocido y a veces mal interpretado por la cuestión del uso del velo y toda esa cuestión, ¿no? Que, entre paréntesis, cuando yo era niño, todas las hermanas de la iglesia, sin excepción, usaban velo. Todas, 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 todas. Y hoy día, en el 2021, solo unas cuantas, en las congregaciones, solo unas cuantas usan velo. La mayoría de las hermanas no usan velo. Eso sucede acá en la zona centro del país. Estoy hablando de México, por supuesto. No sé cómo sea la experiencia allá con ustedes, pero este asunto
muchas veces, esta temática muchas veces se utilizó para soportar la cuestión del velo. Incluso en alguna ocasión que visitamos una congregación hace muchísimos años, íbamos la familia completa, y por las prisas, mis hijos, todos, mis 3 hijos estaban chiquititos todos y había que cargar que la ropita, que los pañales, que la leche, que un montón de cosas, ¿no? Entonces a mi esposa se le olvidó el velo, por supuesto. Entonces ya llegamos allá y ella estaba un poco apenada porque pues no llevaba velo, se le había olvidado el velo. Entonces como que se quedó en la entrada. Y una hermana muy, muy lista, al mirarla rápido, supo qué estaba pasando. Ella traía, ahora sí que extras en su bolsa, tomó un velo de su bolsa, fue a donde ella estaba, le puso el velo y entonces ya mi esposa pudo entrar tranquilamente a la congregación. Eso sucedía hace muchos años acá en México, en la región centro. Pero hoy día es raro, ¿no? Hoy día alguien entra a la congregación sin un velo y nadie corre a darle un velo, a menos que sea una hermana ya mayor, de mucha tradición y con esa convicción fuerte de que hay que usar velo en el templo. Pero es muy raro ahora ver eso. Bueno, ¿por qué tengo coloreado aquí este texto? ¿Por qué lo tengo coloreado? Bueno, porque algunos colores representan, un color representa lo que es el paradigma cristiano, otro color representa lo que se mueve en la cultura, que aunque es una convicción, pero es una cuestión cultural, y aquello que está coloreado también, aquello que es una aportación del autor, una reflexión teológica del autor. Entonces, por eso la diferencia de colores. Ahora, sin que yo les diga qué color corresponde a qué cosa, ustedes observen el pasaje y qué color podría ser el paradigma, es decir, el principio bíblico cristiano que trasciende tiempos y culturas. Por eso tengo ahí 3 colores diferentes. Tengo un naranja, bueno, algo cercano al naranja, tengo un verde y tengo un color amarillo también. Perdón, hermano, la pregunta es, buen día a todos, hermanos, paz. ¿Cuál Paz. de esas coloraciones el mensaje trasciende las generaciones? ¿Esa es la pregunta? Sí, está coloreado. Miren, Claro, lo que es la esencia, del mensaje. lo que es el principio, yo lo llamo paradigma porque el paradigma es el modelo, es aquella enseñanza que trasciende, no importa si usted o nosotros vivamos en, Ujú. en cualquier época, en cualquier país, en cualquier cultura, Claro, claro. es el principio universal. Sí, para mí Entonces, sería, perdón, termine, pastor. no, sí, el principio universal. Entonces yo tengo coloreados en ese sentido qué es el principio universal, qué es lo cultural y qué es la aportación del autor. Ok, para mí sería el principio universal o el paradigma, como usted le llama, el color verde, ese verde clarito, el del verso 3 y el del verso 11 y 12. Para mí. Ok, ok, Espero estar no, en muy lo bien, correcto. muy bien. Gracias, hermana Estoy, Bere. estoy de Adelante. acuerdo. Sí, Sigo estoy de acuerdo, escuchando. hermano. Ok, mi hermana Rosy también. Muy bien. ¿Alguien más? De acuerdo con el verde. Muy bien, mi hermano Alan. Ahora, muy bien. Miren, que me da tanto gusto que lo hayan identificado con tanta facilidad. ¿Por qué llamamos principio universal a algo? ¿Por qué le llamamos por qué lo catalogamos o lo calificamos de un principio universal? ¿Por qué algo constituye un principio universal? ¿Por qué? Y bueno, me parece que lo dice su nombre mismo, es
para todo el mundo. Y como usted lo definía hace unos minutos, que no importa la época, la cultura, si es hombre, mujer, es para todos. Muy bien, que no Esa está excepción. condicionado, que no está condicionado por circunstancias temporales de orden cultural, incluso de orden tradicional, sino que se constituye en un principio porque su esencia y su aplicación trasciende barreras de tiempo y de cultura, pero también su esencia es aplicable por cualquiera. Es decir, esto es algo extraordinario porque los quiero llevar a un lugar exagerado. Es decir, los principios cristianos son son una esencia que trasciende el tiempo y el espacio y que pueden ser llevados a cabo incluso por personas no cristianas. Los principios cristianos son tal que pueden ser llevados a cabo por un budista o por un islámico de manera perfecta, porque tienen esa virtud, esa particularidad de como son algo tan esencial que ellos, sin afectarse sus creencias, su cultura, y bueno, a lo mejor la cultura un poquito, pero sin afectar sus creencias religiosas, pueden aplicar el principio de una manera sin pretextos, digamos. Entonces, los principios universales no dependen de creencias, aunque a veces afectan las creencias. No dependen de las culturas, aunque a veces pueden transformar las culturas. Pero los principios universales son eso. Y tienen esa esencia tan básica que nadie puede negarlo, nadie puede oponerse. Bueno, en un sentido crítico o racional, porque por necedad, si fuera por necedad, bueno, el necio se opone a lo que sea, ¿no? Pero en un sentido racional y crítico, un principio puede y debe ser aceptado en cualquier lugar y tiempo. Entonces, les felicito, hermana Rosy, hermano Alan, hermana Bere, porque efectivamente ese tono verde de los versos que señalaron son principio universal. Ahora, vamos a entrar, ¿qué es cultura? Ustedes observando aquí, ¿qué les parece que es cultural? ¿Qué es cultural aquí? A veces, déjenme decirles, a veces lo cultural también tiene un ropaje religioso, ¿eh? Un ropaje litúrgico. ¿Por qué? Porque la cuestión cultural no es que esté despojado de lo religioso o de lo litúrgico, al contrario, muchas veces justamente porque tiene este revestimiento litúrgico y religioso es que se confunde. Y a veces entonces los principios culturales se quieren meter también como principios universales cuando no lo son. Porque es muy fácil dejarse llevar, si algo tiene acento litúrgico o religioso, debe ser universal. No necesariamente. A ver, ahora sí, mi hermano, quién empezaba a hablar ya? Yo Mi hermano Alan, adelante, hermano Alan. había dicho usted la parte cultural, o sea, la parte cultural es lo que la gente transmite, o sea, la forma de vida. Y en ese tiempo el pueblo de Israel estaba teniendo esa forma cultural que venía desde la tradición, desde hace muchísimos años atrás. Eso es lo que Claro, sí, quería hermano aportar. Alan. Y para usted, hermano Alan, ¿qué versos reflejarían eso? Perdón, el verso 5 y el verso 13 más que nada eso. Ok, muy bien, muy bien. Sí, claro. Sí, por supuesto, hermana Bere, adelante.
Perdón. Bueno, para mí lo cultural es lo que está en naranja. Ok, Todos los perfecto. versículos en naranja, del 4 Ok, al 7. ok, muy bien, hermana Bere. Y también mi hermano Alan, por supuesto que también tuvo este acercamiento. Sí, efectivamente, lo que está en naranja es lo cultural. Es decir, las tradiciones, como bien señaló mi hermano Alan, las tradiciones se convierten en todas aquellas prácticas que adquieren una relevancia para la comunidad. Y a veces es fácil pensar que si algo es relevante, entonces tiene ya carácter legal, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema del velo, había disputas en aquellas comunidades cuando vino la transición de usar o no usar velo, cuando vino esa transición, hubo pleitos, ¿eh? O sea, déjenme decirles, hubo contiendas en las comunidades. O sea, a ver, ¿por qué no te vas a poner el velo si la Biblia dice que tienes que usar el velo? ¿Acaso vas a contradecir lo que dice la palabra de Dios? Entonces, vino este conflicto, y muchas veces viene el conflicto porque no se hacen estas diferencias entre o sea, tenemos todo el texto, y si yo no hago ese discernimiento de qué es principio universal, qué es tradición, qué es cultura, o qué es una reflexión que el autor nos está brindando, si yo no hago esa diferencia, entonces todo es palabra de Dios. Es que, sí, no, hermano, pero usted no puede contradecir la palabra de Dios. Aquí lo dice, y lo dice muy claro. Entonces, el trabajo hermenéutico es justamente. Entonces, miren, les voy a pasar las diapositivas de esta semana, las del día martes y las de hoy, porque este pasaje que ustedes están viendo aquí tiene su paralelo, que es este de Efesios. Esta es una porción de Efesios, que también está coloreado. Entonces, es su pasaje paralelo sobre el mismo asunto. Entonces, se los voy a pasar, hermanos. Ahorita vamos a cerrar aquí por el tiempo, pero vean ustedes que es muy interesante. ¿Cómo uno puede estudiar la Biblia? Y yo sé que todos queremos mucho nuestras Biblias, y no queremos ni que se arrugue ninguna hoja ni nada. Pero es muy bonito, consígase una Biblia y empiece a hacer este ejercicio de colorear, empiece a hacer este ejercicio de ir coloreando. Ayuda mucho en el entrenamiento hermenéutico. Entonces, les voy a pasar las diapositivas, y retomamos con este asunto el próximo día martes que nos veamos, hermanos. Sí, por favor. Les agradezco como siempre su compañía, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios nos regale un día muy bendecido y un bendecido fin de semana, un bendecido día de sábado. Hermana Rosy, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Sí, señor. Padre, en esta mañana bendecimos una vez más tu santo nombre y te damos gracias, Padre, por esta bonita oportunidad que nos estás permitiendo con nuestro hermano Jesús, de, Señor, salir de tantos pensamientos tan cortos o sin tener la suficiencia conocimiento de cómo discernir tu palabra. Pero gracias por esto que estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, por favor, para poderlo comprender y ante todo poderlo vivir, eterno Dios. Bendice a mis hermanos que hemos podido estar presentes y a los que han de escuchar también la grabación, y permítenos tener un sábado bendecido en tu compañía contigo y con todos nuestros amados hermanos. Gracias, Papito Dios, por estos momentos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su atención y compañía, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes, primeramente Dios.